Gente, seguimos descubriendo el K-pop y seguimos con el grupo femenino Blackpink. Como ya saben, hemos reaccionado a muchas de sus canciones con video oficial, también a las solistas para cada una de las integrantes, los solos, y algunas biografías, algunos videos de curiosidades, algunos polémicos, otros no. Y me han recomendado esta vez ver un video que se llama Los MV de Blackpink se conectan, del canal Ale Ale, ¿ok? Así que este es el video que vamos a reaccionar hoy. Vamos a ver qué curiosidad tienen los videos de Blackpink que tienen conexión, que tienen algo, digamos, subliminal, ¿no? Entre ellas, a ver qué quieren decir las chicas con su proceso creativo al hacer este tipo de conexiones, ¿no? Vamos allá. ¿Puede existir una teoría que conecte todos los videos de Blackpink? Después de haber perdido mi primer video explicando la teoría de Blackpink, toda mi motivación de seguir la historia se fue junto a él. Pero entonces Haseul bajó de los cielos y me dijo que por más... Estos tipos de videos así son increíbles, ¿verdad? También aportan mucho para la información para los latinoamericanos, habla hispana, ¿no? Más que las cosas se pongan difíciles, tienes que renacer de tus cenizas como el ave fénix y derrotar al enemigo. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo yo dije eso? ¿Usted es tan loco? Así que aquí me ven esta vez trayendo el que posiblemente sea el video más épico en la historia de este canal, porque hoy traeré por primera vez la teoría completa de un grupo en un solo video, la teoría de Blackpink y los 4 elementos. Ok, vamos allá, pues. Una desocupada, un triángulo amoroso y veneno rosa. Todo esto y más en el capítulo de hoy de... Este programa abarca un universo conceptual el cual desarrolla una serie de pensamientos divergentes en internet. La siguiente es una de mis teorías que he creado en base a mi perspectiva. Tú puedes armar la tuya a tu manera. Podemos coincidir o podemos estar en desacuerdo. Así que por favor no tomarse este contenido como una verdad absoluta, porque debido a su contenido nadie lo debe ver. Ok. Antes de entrarnos de lleno en la historia, tenemos que hablar sobre la relación de las 4 chicas de Blackpink con las cruces, ya que, así como la obsesión de Dreamcatcher con las arañas, Blackpink pareciera tener una fijación con las cruces. Hay veces en las que las chicas suelen usar aretes de cruces de forma recurrente, sospechosamente recurrente. Y ya sé que esto pareciera ser un detalle como muy random y aleatorio, y hubiera pasado desapercibido para mí de no ser por esa serie de coincidencias que no me dejaban dormir en las noches. Verán, la cruz es símbolo de muchas culturas y religiones, entre ellas el cristianismo. Desde sus inicios, este ha representado el número 4. O sea que yo soy parte de esa teoría. En diversas formas, como los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, e incluso representa los 4 elementos de la naturaleza: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Sabiendo esto, cabe preguntarnos, ¿es acaso una coincidencia que en Blackpink sean 4 integrantes? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero eso no es todo, porque hay más. Ya que 4 integrantes. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! yo, GG Entertainment, Blackpink. Pero eso no es todo, porque hay más, mucho más. Porque si nos fijamos en sus envíos, notaremos que los elementos de la antigüedad son algo recurrente, no solo en las canciones OT4, sino que también en sus solos. Uy, hay videos que no he visto aquí. Creo que la mayoría de estos videos no lo he visto. Algo recurrente, no solo en las canciones OT4, sino que también en sus solos. Guiándome con esta loca teoría, he llegado a la conclusión de que las chicas son algo así como las reinas de la naturaleza, y cada una de que 4, sino que son algo. Y están como los colores, ¿no? Representa, ahí Jennie como que representa el fuego, Lisa o Jisoo el aire y el agua, y Rosé la tierra, ¿no? Algo así como en esta imagen. Las reinas de la naturaleza, y cada una representa un elemento. Jennie representa el agua de los mares y los ríos. Jisoo representa el aire que respiramos y nos da vitalidad. La pegué. Rosé
es la tierra de la que nace la vida vegetal y Lisa es el fuego, aquel de belleza destructiva que todo Es el fuego que quema mi corazón, Lisa. lo consume a su paso. Ellas son Blackpink, el puente entre la divinidad y el mundo. La profecía Boom Bayah. Oh shit. La primera parte de la cronología que nos va a guiar durante esta aventura la he llamado como la profecía. Aquí encontramos las eras Square One y Square Up. En la primera todo empezaría con Boom Bayah. Durante este tema las chicas se nos presentan camino a algún lugar en sus motos mientras repiten esa frase Blackpink in your area. Blackpink in your area. Y el resto del enví parece desarrollarse en un mundo post-apocalíptico muy parecido a Mad Max. Literalmente parecen estar rodeadas de basura, los camiones se ven oxidados y uno de los escenarios se ve corroído, casi que derrumbado. Al parecer, la esperanza está a punto de abandonar el mundo, así que los seres humanos en la Tierra realizan un llamado a sus diosas para que les ayuden. Yo he oído que estas referencias de escenografía a nivel de video mayormente no la eligen los artistas principales, sino sus industrias, digamos así, sus empresas, ¿no? Eso es lo que he oído, ¿no? Es por esto que hacia el final ellas hacen un círculo y entonan sonidos que podrían interpretarse como cantos tribales, como si lo que estuvieran haciendo aquí se tratara de un ritual de invocación. Oh shit. Y es así como ellas dejan su lugar en las Y de paso, estrellas para emprender su viaje hacia el planeta Tierra. Hey boy. Ahora pasemos con Whistle, el tema principal de esta era, donde encontramos un poco más de contexto, pues las chicas eran las encargadas de controlar todo lo que pasaba en el mundo, como esta canción es increíble, creo que es una de las favoritas. si nuestra realidad para ellas se tratara de un videojuego o algo así como la Matrix. Y asimismo nos enteramos que ellas tenían como misión el cuidar del árbol de la vida. Pausa activa aquí. El árbol de la vida se ha visto en diferentes culturas indígenas a lo largo de la historia. Básicamente este representa como todos los seres vivos, animales, plantas y humanos vienen de la misma raíz espiritual. Sin embargo, el árbol que vemos en Whistle empieza a marchitarse y morir. Jisoo tiene la premonición de que el árbol de la vida perecerá al ser consumido por el fuego hasta sus cenizas y reúne a las Estos misterios no le dan ganas de volver a ver el video y verlo desde este punto de vista, siendo objetivo así. A mí me dan ganas de ver Whistle otra vez. demás chicas para advertirles de esta terrible amenaza. Y ya sé que ustedes estarán pensando que tengo demasiada imaginación, pero hay algo que ustedes tienen que saber. Whistle No, pero tiene sentido. Tiene sentido. O sea, está hablando con un sentido bueno, atractivo. significa civilus en latín. Esta palabra tiene un origen curioso, pues hace siglos hacía referencia a las profecías civilinas. Así que invité a la profesora Jihyo para que nos explique mejor sobre este tema. La clase de hoy está súper interesante, las profecías civilinas. Nos remontamos por allá en el lejano siglo II a.C., específicamente en el Imperio Romano, donde nació una mujer sabia a quien se le atribuyó la capacidad de tener un espíritu profético, quien escribió varios libros sobre sus visiones junto a otras mujeres también profetas. En total, se dice que existieron 13 de estos escritos donde, entre otras cosas, anunciaron el apocalipsis y la venida de un Salvador. Y a estos libros se les conoce como los libros civilinos. Y este es el origen de la palabra civilus o silbido en español, que en la canción Whistle de Blackpink se usa Oh shit. como una polisemia. Dato curioso, es bastante interesante que Jisoo es la profeta entre ellas y de paso también es ella quien hace el silbido en la canción. En Whistle, las chicas cantan sobre el planeta Tierra, el cual es cuidado por ellas. Es un mundo al que ellas consideran hermoso. ¿Qué?
El mundo a veces lo representan como un acuario, es por esto que hay mandos de consola en una pecera y hay peces dentro del auto de las chicas, el auto que gira siempre en círculos alrededor de un punto específico, como atraído por una fuerza centrífuga, algo así como la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra. En pocas palabras, esto nos quiere decir que el mundo es su vehículo y ellas viajan en él porque ellas lo conforman. Obviamente, si el planeta está hecho de fuego, aire, tierra y agua. Y el hecho de que el auto esté varado bajo la nieve simboliza el fin de su recorrido. Esta va a ser la catástrofe que Jisoo profetizó. ¿Qué tal Oh shit. ha parecido hasta el momento? Y eso que este es solo el debut, así que continuemos con la teoría. Sigamos ahora con Square 2. Ya va. Square 2. Ya va. Playing with Fire. Esa todavía me falta por reaccionar. Así que bueno, voy a tener una especie aquí de adelanto. Vamos a ver. Para entender mejor a Playing with Fire tenemos que analizar un poco la frase jugar con fuego. Esta se interpreta como el hacer cosas que pueden ocasionar desgracias, calamidades o traer malas consecuencias para quien ejecuta estas acciones. Y esto es lo que ocurre en el MV. 제 마음을 컨트롤할 수 없는 것, 제 마음의 불이. 그래서 불이 점점 커지는 거예요. 노래입니다. En mi primera teoría, que en paz descanse, les comenté que en Playing with Fire la profecía de Jisoo se cumplía, pero analizándolo mejor he concluido que los sucesos en Playing with Fire no han ocurrido aún, sino que lo que vemos aquí es esa visión que tuvo Jisoo durante su premonición. En ella, Lisa, hambrienta de poder, incinera el mundo, evapora el agua y consume la naturaleza. Oh no, 난 이미 멀리 와버렸는 girl. 사랑이는 빨간 불씨 불어라. Uy, creo que es la primera vez que veo que Lisa hace melodías, ¿no? Creo. Pero es porque no he escuchado esta canción todavía. Básicamente, va a lograr lo que el Señor del Fuego Sai no pudo hacer al final del Avatar. Pero cuánta maldad hay en Kenya Oz. Dentro de esta visión, Jisoo es prisionera en algún lugar, por lo que no puede hacer nada para detener a Lisa. Y Rosé está abrazada a un chico, quien no es literalmente un chico tangible, sino que en realidad este representa un ente oscuro y malvado que ha logrado manipular a algunas de las chicas, entre ellas a Rosé, quien a punta de falsas ilusiones la engañó, acabó con ella y la mandó a la oscuridad. Por ello, está rodeada de fuego y detrás hay un cartel que dice destino, haciendo alusión a la profecía. Pero el final de esta visión de Jisoo es esperanzador, ya que antes de que se acabe el tiempo, Creo que también está como de moda para esos artistas élite, digamos, que tienen mucha influencia, dar este tipo de mensajes. Muchos lo llaman teorías conspirativas y otros simplemente parte de un proceso creativo para darle un poco más de profundidad a su arte. quien logrará detener a Lisa, y esa será Jennie. Lisa versus Jennie. No, mentira. Stay. Esta es la última parte de la profecía, donde sus reinos Si Stay es una canción, tampoco la he reaccionado. Creo que me falta bastante, ¿no? ahora están desolados y destruidos. Literalmente es como si el fin de los tiempos hubiera llegado. En la camisa de Rosé dice frágil, porque ella será la más afectada. Por ello es Rosé quien pide tregua para que aquella visión aterradora no se cumpla. Este es el desolador final. ¿Es Stay la canción más distinta de Blackpink? Suena como a balada pop, ¿no? Que Jisoo le muestra la visión aterradora no se cumpla. Este es el desolador final que Jisoo le muestra a las chicas como advertencia de lo que ocurrirá si la profecía se cumple. Así que ellas acuerdan la paz y de esta manera ellas permanecerán felices en el cielo junto a los ángeles. Así las chicas confían en Lisa y saben que todo estará bien ahora que han sido advertidas, ya que, como lo vimos al inicio del video, el cielo es un lugar donde nunca ocurre nada. En paralelo. ¡Honey! En paralelo,
Los solos. Dentro de los solos de las chicas se esconde otra historia contigua, así que iniciemos con solo de Jenny, donde ella se encontraba en su palacio en el reino de agua y la vemos afligida porque al contrario de como pensaríamos, ella no era... Lo de los elementos es cierto, porque cada una transmite su elemento, ¿no? O sea, no es algo que es una teoría nada más de Aleales, sino que es algo que se nota que es así. Lisa G solía sentirse sola y presionada. Pero su vida cambiaría un día cuando decidió visitar la lavandería donde conoció a alguien que la terminó corrompiendo, Lisa. En la Lisa, el solo de Lisa tiene mucho sentido. O sea, como que Lisa y Jenny en el grupo son como agua y fuego, es como lo contrario, ¿no? Bueno, no voy a caer en notamos que su reino es un desierto. Además, aquí encontramos un detalle que nos va a volar la cabeza, ya que ella sale en varios envíos vestida de negro y conduciendo una moto. Esto significa que el chico al que Jenny abraza en Playing with Fire es Lisa. Y esto hace sentido porque recuerdan que les mencioné que Lisa y Jenny se conocieron en la lavandería. Y es que aunque en solo de Jenny no vemos a Lisa ni a nadie con ella, en realidad fue en Whistle donde las vimos juntas en ese lugar, ideando su plan malévolo. Бегу к тебе. Привет, пупсик. Qué miedo, ¿eh? Yo creo que Lisa ha decidido aliarse con Jenny después de que Jisoo predijo que era Jenny quien la iba a detener. Inteligente, ¿no? Eso solo significa que la realidad va a ser mucho más aterradora. Con Gon, el solo de Rosé, nuestra cronología se va a poner... ¡Honey! No me deja grabar. Un poco confusa, pero más adelante vamos a entender mejor qué fue lo que pasó realmente, quién le ha partido el corazón disfrazándose de buenas intenciones. Así que sigamos con la siguiente parte de esta cronología. El destierro. Alil y DDD. En esta parte es donde descubrimos por qué hay tantos puentes entre Lisa y Jenny en las canciones de Blackpink. Básicamente todo tenía que ver con el lore. The prophecy is true. The world has changed. En As If It's Your Last, el single que salió después de Square Up, Jenny Quedan demasiadas canciones por reaccionar, gente. y Lisa fueron descubiertas conspirando contra Jisoo, por lo que fueron expulsadas del cielo. Es por esto que al comienzo Jenny y Lisa intentan subir las escaleras al cielo, pero no pueden pasar porque hay un cartel que dice cerrado. Esta expulsión provoca que el grupo divino se divida en dos partes. Una será partidaria del bien y protegerá al mundo cueste lo que cueste, la parte Pink, conformada por Rosé y Jisoo, y otra será la parte Black, Lisa y Jenny, quienes declaran el comienzo de una nueva y eterna guerra después de que las echaran a patadas del cielo para siempre, la parte en la que debemos temer. Tiene mucho sentido eso, ¿eh? La parte Black la representa Jenny y Lisa y se nota mucho en sus colores y como transmiten su parte en la música, y la parte más como suave, más romántica, la tiene Pink, que viene representándolo Jisoo y Rosé. El diablo. Es donde Lisa menciona que las Black tienen la ventaja. Apocalipsis, Kill This Love. Oh my god. Ahora seguimos con Kill This Love, donde este plan amenazante se pone en marcha. El inicio del apocalipsis es anunciado por las 7. Las trompetas, bro. Oh shit.
Este plan amenazante se pone en marcha. El inicio del apocalipsis es anunciado por las 7 trompetas, porque, como diría mi mamá, lo dice en la Biblia. Jenny desciende del cielo del que fue desterrada por ser esclava de sus emociones, mientras en el fondo vemos 2 cisnes, uno blanco y otro negro, representando los 2 bandos en los que se ha dividido su círculo divino, haciendo referencia a las fuerzas duales del bien y el mal, como en el Avatar, donde Fatu y Rava son el bien y el mal, encontrándose en una lucha eterna por dominancia sobre el otro. Jenny anuncia que la guerra está a punto de terminarse. Eso solo significa que alguien vencerá, pero alguien perderá. Lisa entra al cielo literalmente pateando la puerta porque es Lisa y nadie la detiene. Y a esto es a lo que Jenny hace referencia en el B-side Kick It. Quedan demasiadas canciones. Ya cada vez siento que me quedo corto porque este video me ha mostrado canciones que yo no he reaccionado todavía. Y como la buena villana que es, Lisa logra hacer estragos en el cielo a pesar de que los mejores ángeles del lugar intentaron combatirla en vano. De esta manera Black logra acorralar a las Pink. Rosé es perseguida por Jenny en un auto e intenta arrollarla. Y Jisoo es acorralada por Lisa, quien la amenaza con dispararle una flecha. Pero vale, ¿cómo es posible eso si es Rosé quien conduce el auto y Jisoo quien apunta la flecha? Excelente pregunta, mi Luna, ganaste una estrellita. Esta escena es confusa, pero recordemos que al ser parte de la entidad dual, las 4 son los reflejos de cada una de ellas. Ya saben, como en el Lunaverse, la pista que nos dice quién conduce el auto y apunta la flecha está en los elementos que vemos en la escena. Por ejemplo, Jisoo tiene una flecha de fuego, el elemento de Lisa, y Rosé está llorando, ya que el elemento de Jenny es el agua. Ahora, otro detalle en el que debemos fijarnos y que nos dará más indicios de cómo se desarrolla la... Gente, hay que estar muy loco de la cabeza para darse cuenta de esto, o es algo muy lógico, pues. A simple vista se nota esto. Porque yo no lo veía así de esa manera. Parece curioso y misterioso el video por esto. Cronología es la cabeza de Afrodita derrumbada en el suelo. En uno de los solos de Rosé logramos ver la estatua de Afrodita, pero esta vez intacta. Esto es porque paralelamente a Kill This Love también sucede On The Ground, donde todo estaba en paz en el cielo hasta que este fue atacado por improviso. Por ello, On The Ground inicia con la caída de un meteorito que termina impactando On The Ground. Y tiene video también, y eso ustedes no me lo han recomendado. Ustedes no me han recomendado On The Ground. No lo he leído en ningún comentario, ¿ok? un auto, y es por ello también que Rosé corre entre las explosiones, intentando refugiarse. En cuanto a Jisoo, ahora que ella ha sido destronada, ella menciona que el cielo empieza a ser lejano para ella. Se ha acabado el gobierno del bien. Ahora que Lisa y Jenny han tomado el cielo por la fuerza, se ha anunciado un nuevo reinado, el reinado del mal. Oh shit. Ready for love. Apocalipsis. Aquí vamos a hacer algo de trampa y vamos a saltar a Ready for Love, ya que este tema es una muestra de cómo son los reinos de cada una de las chicas. Rosé vive en un bosque entre las montañas, Lisa anda por su desierto árido en su moto, Jenny vive en un reino de océano y Jisoo está atrapada en un reino de hielo dentro de una jaula, ya que ella fue encerrada en ese lugar por las malvadas Black. La canción número 1 de Blackpink. De aquí seguimos a este álbum con el tema How You Like That. Jenny y Lisa proclaman el trono en el cielo. Por eso este ahora tiene un aspecto como sombrío, debido a que el mal es ahora el que gobierna ahí. Tanto Rosé como Jisoo están en su punto más débil. Ellas han sido atrapadas y desterradas. Todo parece perdido, pero ellas ven una luz lejana que les dará esperanzas para seguir luchando hasta el fin. En cuanto a Black, ahora que ellas han logrado tomar el control, corrompen a la humanidad, haciéndola caer en el pecado. Y las consecuencias se ven en cómo estas sombrillas que representan la capa de ozono están ahora incendiadas y destruidas. Debajo vemos a Jisoo sostener... Gente, qué buen video. Qué buen video. No ha terminado y ya voy a suscribirme. Ale. Qué buen video. Te felicito.
Atentamente, CL. Un libro, referencia a la profecía que se está cumpliendo. Por otra parte, los polos también son consumidos y destruidos por la intervención de una humanidad corrompida. Todo parece perdido. ¿Este es el fin? ¡Oh! Pero vean el cielo. ¿Qué es eso? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No, es el último atisbo de esperanza de las Pink por recuperar su trono en el cielo, ya que nuestras heroínas han hecho un ataque certero e inteligente con un caballo de Troya como estrategia para infiltrarse de nuevo en el cielo. Sabiendo esto, habrán personas que son Team Black y Team Pink, pero no por separar, ojo, no por separar, simplemente a las personas que les gusta la oscuridad van con Black y los que les gusta la luz van con Pink. A los demás ángeles y volver a luchar. El caballo de Troya fue usado por los aqueos. Aquí es donde yo quedo dividido porque yo estoy en una lucha entre Lisa y Rosé. O sea, una lucha entre el bien y el mal. No sé, creo que va ganando Lisa por mi vía, pero Rosé también está ahí. Como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Básicamente se infiltraron en este gran caballo de madera y lo ofrecieron a los troyanos como un regalo, quienes lo aceptaron y lo dejaron entrar a la ciudad. Es así como en la noche los soldados que estaban dentro salieron y tomaron desprevenida a Troya. Abro paréntesis acá. Me encanta esta escena porque me imagino a los ángeles recuperando el cielo mientras dicen... Hacia el final, Rosé dice, debiste haber acabado conmigo cuando tenías la oportunidad. Eso significa que realmente no habían muerto en Kill This Love. Seguramente las Black no fueron tan déspotas como para acabar con la vida de las Pink, sino que simplemente las habían arrinconado y expulsado de... ¿Creen ustedes que todo este escenario creativo sean de ellas o hay alguien que hizo este guión? O sea, mira, van a trabajar de esta manera, van a expresar esto, se llama Blackpink por esto y esto. O sea, parece algo que más bien tuviese predispuesto, ¿no? Y no como que lo fueron improvisando mientras empezaron a sacar los discos. Era como algo como que ya sabían lo que iban a expresar en sus canciones, tanto solo como T4, como lo llaman aquí. El cielo. Es por esto que ni la flecha fue disparada ni tampoco el auto había alcanzado a Rosé. Ahora bien, el siguiente tema es Lovesick Girls. Aquí es donde entendemos mejor Gone de Rosé. ¿Recuerdan que les conté que alguien la había... Me han recomendado Lovesick Girls. Tampoco lo había leído ni escuchado. herido? Pues entremos en contexto. La historia de Lovesick Girls es básicamente un resumen de todo lo que... Creo que ahora no voy a ver los videos igual, ¿ok? Después de este video no voy a ver los videos igual que antes. Sucedió. En un principio todo era calma y las chicas vivían felices en el cielo, reinando las cuatro juntas, pero había una regla sagrada que debían cumplir, pues no debían enamorarse debido a que eran diosas, y es a esto a lo que hace referencia el coro de la canción. Sin embargo, como ellas mismas lo mencionan, terminaron rompiendo aquella regla, pues Lisa y Rosé empezaron a salir. Y si esto no fuera lo suficientemente malo, Lisa termina engañando a Rosé con Jenny, y Rosé de alguna manera se termina enterando, y de esta manera Jenny se entera también que había sido la tercera en discordia. Es por esto que Lisa dice que el amor ha terminado ahora que sus exes lo saben todo. Me agrada eso, de Lisa y Rosé enamoradas. Lo que no me agrada es que le sea infiel, ¿no? Lo sé, esto se puso más bueno que una novela turca. Cada una de las chicas pasa por la ruptura a su manera. Jenny pierde el equilibrio mental, Lisa rompe autos y Rosé está en una bañera. Una vez leí una teoría turbia de que esa pintura negra en realidad representa sangre, por lo que en esa bañera ella está acabando con todo. Pero esa pintura también podría representar el cómo el mal y el pecado del amor la consumió hasta acabar con ella. Por otra parte, Jisoo sabe que aunque ellas están pasando por este dolor, ella necesita a las chicas a su lado.
Recordemos que Jisoo había sido encerrada en una jaula de hielo y es en Lovesick Girls donde logra escapar. ¿Cómo? Tengo la teoría de que en su desesperación por escapar logró de alguna manera desarrollar el poder de emanar aire caliente y de esta forma derritió los barrotes. Es por esto que Jisoo está ahora en un charco de agua del hielo derretido y luego aparece corriendo con todas sus fuerzas. Muy inteligente aquí, Ale, ¿ok? Muy inteligente. Todo brinda sentido, ¿ok? Como si estuviera escapando de ese lugar. Ahora que Jisoo logró liberarse, pasemos con la siguiente parte de esta loca teoría, el desenlace. Pink Venom. En Pink Venom, Lisa y Jenny se sienten imparables. De hecho, Jenny sigue con Lisa porque ella es la típica amiga que no aprende. Tutorial de cómo enseñarle a tu mejor amigo o amiga que esa relación no le conviene. ¿Cuándo aprendes, hermano? Esta vez, oh shit. La historia es la continuación de How You Like That, donde nos enteramos cuál fue ese caballo de Troya que idearon las Pink para debilitar el poder de las Black. Y de hecho fue muy ingenioso, ya que ellas habían puesto veneno rosa en el árbol de la vida para que cuando las Black comieran de su fruto, este las envenenara, infectándolas con el bien. Y es por esto que tanto Jenny como Lisa tienen los ojos rosados al comer la manzana, debido a que la toxina ahora está dentro de ellas. Las drogaron. Una vez exitosa la operación Caballo de Troya, las Pink vuelven a tomar el control del cielo, como lo vimos incluso en la primera escena, donde Jisoo envía sus frecuencias rosas hacia la humanidad. Y de hecho, entre esas personas está Lisa, ya que ahora Lisa también la obedece. Nos peleamos con Sophie y tuvimos una pelea muy grande. Bueno, gente, estamos acá con Sophie. Ya estamos reconciliados. What the fuck? El bien ha vuelto a reinar. Estamos acá con Sophie. Ya estamos reconciliados. El bien ha vuelto a reinar en el cielo. La última parte de la profecía de Jisoo se cumple en Shutdown, donde Jenny logra apagar el fuego qué canción, loco. de Lisa en esta tregua, y ahora todas son bienvenidas de vuelta al cielo. Es por esto que los carteles que vemos dicen Open, Fix y Welcome, y como el orden divino ha vuelto a ser el de antes, Jenny renuncia a la guerra, dando paso a la paz, y Lisa renuncia a su avaricia y ansia de poder. Ellas han logrado restablecer el orden, que era aquello por lo que habían sido llamadas en Bumbaya, y es por esto que en el enví hay varias referencias a aquella era. Así que una vez han traído a la tierra la paz y han cumplido con su tarea de salvar el mundo, ellas volverán a su lugar en el cielo como seres de luz. En pocas palabras, llegaron a la tierra, hicieron su desmadre, arreglaron su desmadre y se volvieron a ir. Sin duda, adentrarme en el lore de Blackpink fue toda una aventura y un gran reto para mí. Y viendo el lado bueno, ahora la persona que creó este universo podrá dormir en paz por las noches después de casi 7 años. Di mi mejor intento. Director creativo de... Claro, o sea, es parte de alguien más allá que las chicas, ¿no? Que le presentaron esta propuesta creativa. Años. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más Blinks para que no se pierdan esta gran historia. Si quieren ver más de mi contenido, pueden pasar por... Gente, si no han visto ese video, que creo que lo habrán visto todos los Blinks, vayan, que le pusieron mucho cariño aquí a este video y es increíble, me parece increíble cada detalle. Bueno, nada, seguimos curioseando el tema de Blackpink, historias, misterios, cosas así. Y bueno, nada, esto ha sido CL Reaccionando. No se olviden seguir recomendándome, que les han faltado canciones para recomendarme. Suscribirse y recordar que tengo mi plataforma Kik esperando a tener los 100 seguidores para hacer mi primer en vivo por Kik. Así que bueno, nos vemos en otro video. Bye.